porque no daba. Entonces estábamos en que íbamos a repetir esta clase que es importante, sobre todo ustedes que van a estar solos. Control prenatal. El control prenatal es el conjunto de acciones, procedimientos sistemáticos, o sea, todo lo que hacemos en el consultorio desde cuando entra la mujer embarazada, destinados a la prevención. Doctora, y sobre todo... disculpe, Dejo de compartir. ya. ¿Deje de compartir? Ya. Sí, doctora. Esperen un rato, por favor. No deje de compartir. Por favor. Ahora sí, ¿no, jóvenes? Sí, perfecto. Ya. De acuerdo. Entonces, ¿listo? Sobre todo, todos los procedimientos que nos conducen al diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar la mortalidad materna y perinatal. Quiere decir, si una madre es diabética y se embaraza, tenemos que diagnosticarla, o ella nos va a decir soy diabética, y ahí tenemos que definir que tenemos que hacer una acción conjunta con el endocrinólogo para suspender su medicación oral y llevar a hacer la insulina, puede ser NPH o cristalina. De eso se trata el control prenatal. No se olviden que debe ser eficaz, lo más eficaz posible, jóvenes, y ojo, poner los 5 sentidos, porque algunas veces cualquier detallito pequeño que se nos va, puede pasar algún accidente fatal, y sobre todo eficiente. Para ello debemos hacer una buena historia clínica, en hacer énfasis en los antecedentes familiares, sobre todo maternos de la paciente. Si su mamá fue diabética, si tenía cardiopatías, si fue hipertensa, si su madre hizo preeclampsia, eclampsia, se puede repetir porque también hay un componente genético en la eclampsia y preeclampsia. Eso ya han debido llevar. ¿Qué antecedentes personales patológicos tiene? Ya sabemos, los sociales, que son los de alguna importancia también. Sobre todo, preguntarle a la paciente qué hábitos tiene, si alguna toxicomanía nos puede decir, nos quiere decir, si bebe alcohol. Es importante decir que hay que suprimir el alcohol. No se olviden que el alcoholismo provoca retardo del crecimiento intrauterino. Entonces es importante explicarle eso. El tabaco igual. Entonces no debe fumar ni beber ninguna paciente embarazada. ¿Y qué actividades realiza? Por ahí su trabajo es pesado, puede llevarla a una amenaza de parto prematuro o una amenaza de aborto o un aborto. Y decirle que debe evitar los deportes, porque hay pacientes que dicen, puedo ir al gimnasio estando embarazada. No pueden ir al gimnasio estando embarazadas. ¿Puedo ir al sauna? No pueden, porque se pueden contagiar. Inmediatamente hay vaginitis, vulvovaginitis. ¿De acuerdo? Preguntarle qué enfermedades tiene en curso, o por ejemplo, si es diabética, ya hemos dicho, si es hipertensa, va a usar en esa hipertensión. Ustedes saben que en la hipertensión crónica y el embarazo, el único medicamento que se usa, son dos, el alfametildopa y el atenolol. Que les pregunto si siempre se equivocan.
Entonces son solamente 2 que podemos usar y dar a las pacientes. Lógicamente bajo control, ¿no es cierto? Bajo control de presión estricto. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual tuvo? Pues cirugías alérgicas y sobre todo grupo y RH. No se olviden que el RH, las RH negativo hacen inicio de inmunización a partir del segundo embarazo. Requisitos básicos. Cuando les pregunto cuáles son los requisitos básicos del control prenatal, la respuesta es que sea precoz. Un control prenatal eficaz es cuando es decir, cuando empezamos desde las 6 semanas, desde las 7 semanas. Porque primero, ni siquiera la edad gestacional vamos a hacer con precisión. Desde a las 31 semanas la ecografía tiene 21, tiene que ser precoz, desde las 6 semanas, como dije. Y preguntarle, ¿no? La fecha de la última regla es importante. Que sea periódico, tenemos que establecer una periodicidad en el control. Es decir que el primer control se lo hace a partir de las 6 semanas. El segundo control al mes. Ya de todos mensualmente. Llegamos a las 32, 33, 34 semanas, que es mensual, pero a partir de las 35 lo hacemos mensual. Que diga, de las 35 lo hacemos semanal. 36 semanal, 37 semanal, 38 semanal. Ya las 39 o 40 o 41 las podemos citar cada tercer día, cada cuarto día, dependiendo de cómo está la paciente. Si la paciente está en pródromos de parto, la citamos pues cada 24 horas para ver si ha avanzado o no ha avanzado, etc. ¿De acuerdo? Entonces se establece una periodicidad, según que sea precoz, periódico, que sea oportuno para la detección de la patología oportuna de las pacientes, que sean jóvenes. Revisión de la cabeza a los pies, no solamente del bajo, ¿sí? Porque ahí se establece apatía de la paciente, puede tener hipertensión, etcétera, que sea completo. Lo que no hay en nuestro país que sea de antes. Esta es una pregunta importante. ¿Qué requisitos? En nuestro país no hay un 60% de cobertura. El gobierno van por el dinero que reciben, no precisamente por la salud de su bebé ni de ella, sino entonces que sea de amplia cobertura no hay tanto, porque las pacientes del área nunca van al médico, ellas tienen hasta el día de hoy los bebés en sus casas. Eso es lo que no hemos podido evitar. ¿De acuerdo? Cuando les pregunte cuáles son los objetivos generales del control prenatal, me dirán diagnosticar primero cómo está entrando esa madre al embarazo. Si está entrando obesa, si está entrando con bajo peso, si está entrando anémica, es importante todo eso. Para eso está la historia clínica completa y detallada, ¿de acuerdo? Y en la historia clínica ya hemos visto que deben haber todos los antecedentes familiares, el nivel socioeconómico es importante, vamos a ver por qué, y hacerle un examen físico general y gineco-obstétrico. Entonces, objetivos generales, hemos dicho, primero, verificar el estado materno, pero dentro de los objetivos generales están identificar los factores de riesgo de la paciente. ¿Qué factores de riesgo puede tener? Que puede estar haciendo de repente viene la paciente con presiones normales y se empiezan a elevar. Entonces ahí decimos, está haciendo iniciando una hipertensión gestacional y le pido los laboratorios que son pertinentes para los protocolos de toxemia del embarazo, ¿no es cierto?
Después, diagnóstico de la edad gestacional. Jóvenes, hemos hablado en las clases que el diagnóstico algunas veces lo van a tener que hacer clínicamente, porque van a estar solo y la paciente viene en amenorrea de lactancia, la gran mayoría en el campo vienen a amenorrea de lactancia y lo tienen que hacer clínicamente. La forma más fácil es medir la altura uterina, ya hemos repetido hasta el cansancio. Debajo del ombligo se suma 4, sobre el ombligo son 20 semanas siempre. Encima del ombligo 2 traveses de dedos se suma 6, más arriba se suma 7 y nunca se van a equivocar más que con 2 o 3 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenemos el gestograma, pues lo hacemos de forma clínica, somera, pero tenemos una idea básica. Tampoco vamos a ir a equivocarnos tanto, no falla más que en 2 o 3 semanas, ¿de acuerdo? El tercer objetivo general, diagnosticar cómo está ese bebé, la vitalidad, sobre todo en las primeras semanas. No se olviden que a las 5 semanas ya debe haber vesícula vitelina en la ecografía. Y en las 6 semanas ya debe verse un botón embrionario. Entre las 7 y las 8 se ver ya latido cardiaco fetal, ¿cierto? Ese es posición fetal. Y ya más adelante hay otros exámenes que se hacen, sobre todo el cardiótoco en las últimas semanas para ver cómo está, si hay variabilidad o no hay variabilidad. Y uno de los moduladores clínicos importantes del bienestar fetal jóvenes es preguntarle a la madre, ni bien llegue, que cómo está, obviamente, qué molestias tiene, y si en la tercera pregunta es la movilidad fetal. Si es un bebé que se mueve, es un bebé que está activo y sano, porque esos bebés que se mueven apenas son bebés que tienen algún problema. Entonces preguntamos, ¿se mueve el bebé? ¿Cuánto se mueve? ¿En qué momento del día se mueve más? ¿De acuerdo? Entonces todo eso se hace para diagnosticar la condición del bebé. Para diagnosticar la condición de la madre, lo primero, hacemos peso, presión arterial y signos vitales. Y los laboratorios, ¿no? Para ver qué alteración puede haber. Nos fijamos sobre todo en la hemoglobina, en el hematocrito, en la función renal. También nos fijamos en el parcial de orina, porque muchas veces tienen infecciones urinarias asintomáticas, lo que se llama bacteriuria asintomática. Eso siempre les pregunto, no se olvide. Y por último, educar a la madre en los signos de alarma. En las primeras semanas decirle, si viene dolor como si fuera menstruación y el dolor es seguido, usted inmediatamente viene a emergencia. Si ese dolor se acompaña de, aunque sea 2 gotitas de sangrado, viene a emergencia. Esos son los signos de alarma. Ya cuando el embarazo está a término, le decimos, los dolores van a ser de tipo contráctil, que se le pone dura la pancita, va y tiene, o sea, es cada 20. Usted viene a la emergencia, peor si pierde sangre, ¿de acuerdo? Entonces se educa la importante. Seguimos con los objetivos. El primer pilar es educar a la madre. ¿Cómo? Signos y signos que estábamos hablando de alarma y hemos repetido. Nutrición de la madre, peso. No, ustedes saben que tiene que subir entre 12 a 15 kilos, pero no 20 ni 30. Entonces cuando una paciente sube mucho, la tenemos que someter a una dieta especial y que la nutricionista también intervenga para que la paciente no haga diabetes o no esté haciendo una diabetes gestacional. A orientarla sobre la lactancia. No se olviden que las mastitis son cada día porque las pacientes primigestas no saben dar de mamar. Es decir,
que la lactancia es cada 10 minutos por cada lado, y si el bebé no vacía, la madre se tiene que vaciar el restante. La mamá tiene que quedar blanda, eso tienen que decirle. Y además hacer una limpieza antes y una limpieza después, solamente con gasitas o Kleenex con agua hervida. Eso es todo. Y para evitar las grietas del pezón, les decimos a las 36, 37 semanas que hagan unos pequeños masajes con aceites en el pezón, ¿de acuerdo? Sobre la orientación sexual, eso siempre preguntan. Yo diría desde las 36 semanas posible, sobre todo evitar si una placenta baja, porque va a sangrar y ahí va a ser grave. Y recomendar a las pacientes que lo hagan con preservativo. ¿Por qué? Porque tiene prostaglandinas y que pueden desencadenar, ¿de acuerdo? Y prepararla para el parto, no traumarla para el parto, prepararla. El parto es doloroso, sí, pero no se olvide que el bebé está paciente, no se agarre del techo en cada contracción y no colabore para nada y sea no salga un bebé si usted no colabora, el bebé nos va a salir en más condiciones. Es la madre. Y luego hablarle sobre la planificación familiar, decirle que es mejor después de un parto o una cesárea esperar 1 a 2 años para un nuevo embarazo. Bien, en la primera consulta vamos a indicarle que coma lo que pueda, porque más es lo que vomitan algunas, que se trate de hidratar, ingerir 2 litros de agua siempre al día, o si no les gusta el agua, pues bebidas calientes. Y de acuerdo a la edad gestacional se te dará ácido fólico o hierro. ¿De acuerdo? Este es el que les mostré, nuevamente véanlo. Es necesario que lo sepan. Cuando hay sangrado vaginal, contracciones uterinas, muy alta y pérdidas con mal olor después del parto o de un aborto, emociones fuertes, si se pierden pequeñas cantidades de sangre, o sin dolor de vientre, puede haber peligro de aborto. Acudir al médico inmediatamente. Ante color claro, con olor a lavandina, indica que se ha roto la bolsa de aguas. Normalmente, esta bolsa no se rompe hasta el momento del parto. Si se rompe espontáneamente, y no hay contracciones ni molestias, se debe acudir al centro de salud, pues hay riesgo de infección. En este caso, es riesgoso tomar baños de inmersión. Palidez extrema. La mujer está débil, cansada, tiene la piel, las conjuntivas y las encías pálidas, las uñas quebradizas, el pulso rápido más de 100 palpitos. Se desmaya con facilidad. La causa de estos síntomas puede ser una anemia grave. Este problema puede ser muy serio en el momento del parto o durante el puerperio, pues la pérdida de sangre agudiza la anemia. Es recomendable comer verduras de color verde oscuro, acelgas, espinacas, brócoli y otras, carne vísceras y legumbres. De todas maneras, para controlar este problema, es necesario atenderse. Si son dolorosas, frecuentes y regulares, y se manifiestan antes de los 8 meses de gestación, indican que el parto puede adelantarse. Es preciso avisarle al médico, o acudir rápidamente al centro de salud. Fiebre muy alta y pérdidas con mal olor después del parto o de un aborto. Si la fiebre es muy alta, además está acompañada por pérdidas de sangre, o coágulos con mal olor, se está produciendo. Debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Por último, es importante tener en cuenta que, enfrentan durante el embarazo emociones fuertes, y situaciones críticas de la vida, como desocupación, pérdidas de seres queridos, crisis familiares y separación o abandono de la pareja, puede afectar negativamente a la mujer, y producir efectos negativos en su salud física y psíquica. Este
Estas situaciones deben ser tomadas en cuenta por ella, sus familiares y, especialmente, por el equipo de salud que la atiende. Es decir, apoyarla en estos momentos, si hay un divorcio, si hay problemas de inestabilidad sola, necesita un apoyo, le demos compañía. Bien, este es donde hablamos de la duración normal. Los pacientes preguntan, pero no se olviden que la duración normal es 40 semanas, 10 meses lunares. ¿Ya? 10 meses lunares porque nosotros contamos 5 semanas. Durante este tiempo se lleva el control prenatal a cabo, no necesito volver a repetir, y las consultas serán luego cada 2 semanas, luego semanal. En los embarazos complicados son más frecuentes las visitas. Identificación de los factores de riesgo. Y nos quedamos porque es bien importante. Es el atributo biológico, ambiental o social que debe estar presente. Es el atributo, yo diría biológico, más que también social, en algunos casos, porque las bajo pueden estar con baja nutrición, inmunología baja, etcétera, que puede estar presente y se asocia a un aumento de que la madre y el feto pueden sufrir daño. Los más frecuentes son problemas que se asocian a la mortalidad, o sea, los más frecuentes son la asfixia perinatal, que debemos prevenir, eso durante el parto. Las malformaciones congénitas debemos tratar de diagnosticarlas durante el embarazo y que la madre las sepa. Evitar la premarital. Es inminente referir a un centro donde haya condiciones para recibirlo y tratarlo. Y las infecciones. Cuando vemos a una paciente o ella nos refiere que tiene secreción, siempre tomarnos el trabajo de hacerle una tinción de Gram, un cultivo para saber qué germen es. Que no se olviden que la infección son una gran de las causas de la amenaza y de los abortos también. Y se da un puntaje a cada uno de estos para que uno pueda, si el puntaje es 0, se hace el control. Si la infección es una vulvovaginitis micobacteria o vaginosis, es con puntaje 0 y nivel primario. Si encontramos una hipertensión leve y el control es nivel secundario ya. Pero si la paciente empieza con presiones ya a ser bastante elevadas, el puntaje es 2 y el control pedir todo un perfil toxémico y le tenemos que hacer una ecografía Doppler para ver y cómo está esa placentación. ¿De acuerdo? ¿Cómo diagnosticar? Al final, en todos los grupos lo más importante es saber la fecha y relacionar con el tamaño uterino, eso ya lo saben, pero no se olviden, lo da la ecografía, ¿no? Para ello, ser precoz, porque la relación volumen uterino y edad gestacional es adecuada, pero no es bueno, y es adecuada antes del 5º mes. En niveles de baja complejidad, los signos clínicos pueden ser suficientes para gestacional.
o simplemente el gestograma. Ya les vuelvo a repetir, la ecografía confirma la edad gestacional. La más importante, la ecografía más importante, es la ecografía precoz, lo más precoz de las 6 semanas. Esa nos va a dar la edad gestacional más exacta. Que tenemos la ecografía de las 11 a 14 semanas, que es la cromosómica, medir los factores de riesgo del bebé, que medir la translucidez nucal, nos va a medir el ductus también para determinar si hay un síndrome. Es importante decirle a la madre añosa que se la. Y segunda ecografía importante de las 24 que se llama ecografía lógica. La ecografía nos va a dar la anatomía en general, desde la cabeza hasta el piecito del bebé. Es importante también decir va a necesitar esa ecografía para que esté tranquila de que el bebé esté bien, que no se nos vaya a pasar un labio leporino y luego salga un labio leporino y la mamá hijo, ¿no es cierto? Es necesario el diagnóstico con ecografía. Un control lo debemos tener. El desconocimiento de la edad es un gran factor de riesgo. Barriguita de, digamos, de 20 semanas, digamos que uno cree a la altura un poquito más, debe ser 20, pero y si es un retardo de crecimiento, no sabemos. La ecografía es la que nos va a ayudar bastante en esto, ¿ya? En los embarazos prolongados, la ecografía es fundamental para ver amniótico, que es importante. Listo. A ver, les voy a dar una partecita de esto para que no se aburran. Uterina, generalmente está entre 2 y 7 centímetros. A las 40, 31 y 35. ¿No? Cuando decimos 35, ya decimos por si es un bebé grande. Factores de riesgo, solamente algunos. Multípara tardía tiene un número de 2. Estos factores de riesgo se van sumando. Por ejemplo, extrema pobreza tiene un número de 2. Desnutrición materna, cicatriz previa-uterina, 2. Cuando tiene mayor puntaje, se llama embarazo de alto riesgo obstétrico o muy alto riesgo obstétrico. ¿De acuerdo? Ahora, diagnóstico de la condición fetal. Segundo pilar, los elementos clínicos nos pueden llevar a la condición fetal. Son los clínicos. Lo segundo que hacemos, aparte de medir buscamos el dorso, buscamos los latidos cardiofetales, que ustedes saben que están en 360. Le preguntamos sobre los movimientos que hemos hablado. Vemos si más o menos se relaciona con la. Estimamos clínicamente el peso fetal. Bueno, esto es relativo, por más experiencia. Y la estimación del ILA es básicamente ecográfico, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos al bebé, las partes fetales, sus bracitos, ya tengo una sospecha clínica que hay una disminución, pero es confirmar con ecografía, ¿de acuerdo? Bien, de lo que hacemos, y acuérdense de cuando van al hospital lo que hacemos. Primero, valoración de peso. Lo segundo, control de presión arterial. 0, examen físico general. Y aquí entra la medición. Maniobras de Leopold, hacemos la segunda, buscamos el dorso, buscamos
Después vemos presentación del bebé, etcétera. Y por laboratorio son que vamos a hablar después, que los tenemos que solicitar, y medicamos al paciente con su rostro, investigar algún signo de alarma que tenga o la paciente está. Le hacemos orientación, ¿ya? Y yo quisiera decirles que todos los partos, algún día deben ser atendidos por un profesional. Entonces deben ser atendidos en una unidad, por lo menos un consultorio de asepsia y antisepsia, para evitar infecciones en la madre y en el recién nacido. No, ¿cómo se llama? Hacer que si se controla el embarazo mes a mes, se pueden evitar complicaciones iniciales y nos puede ir mejor en el parto. Decirle a la paciente que no debe hacer trabajos forzados, levantar pesos, no se olviden de eso, tampoco estar en contacto con el COVID, aislarse de los pacientes con COVID. Porque no se olviden que la madre, si bien no va a pasar la placenta, si es una madre bien nutrida con un estado inmunológico, no pasa la placenta, el niño no nace sano, pero se tiene que aislar al bebé hasta que la madre se negativice. Entonces hay que educarla sobre eso, que no se automedique, cualquier signo de alarma. Exámenes de laboratorio les pedimos, grupo, hemograma, les hacemos urocultivo, BDRL, HIV, hemograma ya hemos dicho, glicemia, en las que necesitan Papa Nicolau Gram y ecografía confirmativa. ¿Qué conclusiones? Se debe iniciar el control prenatal, inmediatamente se hace el diagnóstico del embarazo. O sea, todos los... yo les recomiendo a todos los médicos que inmediatamente nos remitan a las pacientes, no se las queden, porque nosotros podemos... Además, realizar el control prenatal de forma adecuada nos va a ayudar a detectar de forma temprana cualquier patología, ¿no? Y además, esta detección temprana va a depender el resultado, si va a ser un buen resultado o un mal resultado. Temprana de un caso grave depende de un control adecuado y además de un diagnóstico precoz. En sus manos está, jóvenes, diagnosticar alguna cosa, una patología grave y mandar, no dejarnos hasta el final, como el otro día ha ocurrido una mortalidad en la maternidad, que han atendido un parto podálico y en vez de enviarlo impulsivo, lo han tratado de sacar, el bebé ha hecho retención, desgarro de arteria y la madre ha llegado prácticamente bebé también. Entonces, eso es resultado, no queremos. Encontramos alguna anormalidad, agarramos nosotros, no hay está el chofer, subimos a la enferma y nos la traemos directamente aquí. ¿De acuerdo? Gracias. Ya ahora he cumplido con ustedes, no les debo nada. Un gusto que estén, lean los temas porque ya vi exámenes. Hasta la próxima, jóvenes. Estudien. Chao. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por su atención y que nos escuchen mucho. Chao, chicos.